Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a cuándo en definitiva puede llegar a ser el debut del Diablito Etcheverry en la primera división del más grande. Porque después de lo que fue su participación con la selección argentina en el Campeonato Sudamericano Sub-17, muchos prácticamente ya lo daban como un futbolista que iba a empezar a tener minutos con la máxima categoría. Sin embargo, tanto el director técnico del más grande, Martín de Michelis, como unos días más tarde el presidente, Jorge Brito, manifestaron que si bien es verdad que es un jugador con muchísimas condiciones y es claramente la máxima joya de River, no se le puede poner la presión hoy por hoy de formar parte sí o sí del equipo de la máxima categoría. Es cierto que ya se está entrenando con los jugadores en la primera división y eso es un punto a destacar, teniendo en cuenta que apenas terminó su participación con la selección juvenil, recibió el llamado de Martín de Michelis para sumarse a las prácticas del equipo conducido por el flamante DT de River. Sin embargo, ahora lo que él debe seguir haciendo es disputar los partidos de la reserva y posteriormente vamos a contarles cuándo está preparado o por lo menos cuándo tiene pensado el entrenador que haga su gran debut con la camiseta del millonario. ¡Empecemos! El Diablito Etcheverry es sin lugar a dudas la máxima joya de todas las categorías menores de River e inclusive me atrevería a decir también de todo el fútbol argentino, teniendo en cuenta que luego de lo que fue el campeonato sub-17 que se disputó en Ecuador, donde varios ojeadores y buscadores de equipos importantes de Europa pusieron sus ojos en él, no hay ninguna duda de que el futbolista está llamado a tener una enorme carrera como jugador profesional. Después deberá hacer los deberes, está claro, ser siempre un jugador a la altura de las circunstancias, pero en principio, hablando específicamente de lo futbolístico por sus condiciones, tiene un futuro verdaderamente grandioso. Hablando ahora de lo que puede llegar a ser su futuro cercano en River, el futbolista tiene contrato hasta finales del 2025, es decir, todavía tiene tiempo para tener un recorrido importante en el equipo de Núñez. Ahora, lo que tiene que hacer es empezar a ganarse su lugar. Está claro que en reserva lo hizo de manera muy rápida, de hecho en el año 2022, a principios de año, todavía estaba formando parte del equipo de la séptima división. Después tuvo una dura lesión, se fracturó una de las vértebras en su espalda, lo que lo mantuvo aproximadamente 4 meses afuera de las canchas y una vez regresó no volvió para volver en la séptima, sino que definitivamente pasó a la reserva y en los últimos cotejos del año pasado demostró un excelente nivel en el equipo que era dirigido en ese entonces por Jonathan La Rosa. A principios de este 2023 realizó la pretemporada con la reserva, ahora bajo el mando de Marcelo Escudero, y cuando comenzó la competencia oficial empezó a ser indiscutido en la tercera categoría. Está claro que por el hecho de formar muchas veces parte de las prácticas con la sub-17 durante la semana y obviamente después para participar del campeonato sudamericano, la realidad es que no pudo quizás ser tan continuada su participación en la reserva, pero aún así está claro que es un futbolista que cuando tenga esa continuidad y regularidad necesaria va a ser de lo mejor de las divisiones inferiores absolutamente de todo el fútbol argentino. Ahora nuevamente se está tratando de ganar su lugar, no teniendo tantos entrenamientos con la tercera categoría porque ya de Michelis lo cuenta como para formar parte del plantel profesional. De hecho, es uno de los jóvenes que forma parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores, por lo que si en algún partido en el ámbito internacional uno cree que esto sería verdaderamente muy extraño, el TT lo necesita, Etcheverry puede jugar sin ningún tipo de inconveniente. Ahora la realidad es que están todos esperando cuándo va a ser su gran debut en la primera división porque es algo que todos los hinchas están esperando desde hace tiempo. Desde el 2017, cuando se vieron aquellos primeros videos del torneo infantil que jugó en Venecia, en la ciudad italiana, donde tuvo un rendimiento verdaderamente sorpresivo, que el hincha y el fanático del más grande sueña con verlo con la camiseta de River en la primera división.
Está claro que siempre el camino para los juveniles no es sencillo, de hecho muchos que después terminaron triunfando necesitaron por ejemplo irse a préstamo a otros clubes, como es el caso de Enzo Fernández, que tuvo que irse un año a Defensa y Justicia y cuando volvió la rompió en River y posteriormente se fue a Europa y hasta salió campeón del mundo con la selección argentina. Está claro que todos quieren que el camino de Etcheverry no sea exactamente ese, porque también hay muchos que han triunfado únicamente jugando en River y por las condiciones y virtudes que tiene el futbolista en cuestión, no hay dudas de que este en definitiva debe ser el recorrido del Diablito, que está esperando con ansias su debut bajo el mando de Martín de Michelis. Otra de las cuestiones que rodeó al entorno del Diablito Etcheverry durante este último tiempo fue la renovación de su contrato. Porque si bien es cierto que él en los primeros días de este 2023 firmó su vínculo con River hasta, como dije recién, finales del 2025 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina, en el transcurso del Campeonato Sudamericano Sub-17 se rumoreó de que la dirigencia estaba en la búsqueda de aumentarle el valor de la cláusula, obviamente con una renovación de vínculo de por medio y también con un aumento importante en cuanto al salario para que la cláusula sea de 50 millones de euros. Está claro que desde el entorno del futbolista no es que vieron con buenos ojos esto, pero también es medio extraño, por decirlo de alguna manera, que un jugador que no haya debutado en primera división y que hoy por hoy quizás, más allá de que De Michelis ya lo ha hecho formar parte del plantel profesional en las prácticas, la realidad es que Etcheverry no forma parte de las convocatorias todos los fines de semana. Entonces sería algo extraño que el futbolista más caro de todo el plantel no sea un jugador habitual en todo lo que respecta a las citaciones para cada uno de los encuentros oficiales. Por eso mismo, a mi entender, van a esperar un poco más para esta renovación de contrato y posterior aumento de cláusula de rescisión. Hay que tener en cuenta que Etcheverry tiene tan solo 17 años cumplidos a principios de este 2023, en enero, más precisamente, por lo que si bien hay un apuro por parte de la dirigencia de River, teniendo en cuenta que ahora se abrirá el mercado de pases en Europa y como dije, Etcheverry ha sido el futbolista más seguido por los ojeadores de los equipos del viejo continente, la realidad es que también ven complicado que haya algún club que ponga los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión y además hay que tener en cuenta que si sucede eso depende exclusivamente del mediocampista ofensivo si quiere o no seguir en River. No es que alguien pone los 25 millones y automáticamente Etcheverry se va del club, sino que él mismo decidirá su futuro y dependerá de dónde venga la oferta, de qué equipo europeo provenga esa propuesta y además de qué intenciones tiene ese equipo en cuestión con Etcheverry, porque a lo mejor algún conjunto de Europa lo busca, pero no para ponerlo ya en la plantilla del equipo de primera. De hecho, el PSG a mediados de febrero tenía intenciones de incorporarlo, de poner el dinero para la cláusula, pero en principio no sería para que hoy por hoy forme parte del conjunto de la máxima categoría del equipo francés, sino que sería para que haga 1 o 2 años de divisiones inferiores y después sí, le dé un rédito tanto deportivo como económico al conjunto de la capital francesa. Por eso mismo, este dinero que podría ingresar en River en caso de que se dé esta oferta, que como dije es muy difícil que suceda, veremos si en definitiva Etcheverry aceptaría o no irse a jugar o si sigue por su propio sueño, porque él ha manifestado en varias entrevistas que su principal objetivo es debutar en la primera división del equipo del cual es hincha, que obviamente es River, y es eso lo que está esperando. De hecho, se lo vio con el resto de los futbolistas del plantel profesional festejando en el campo de juego luego de la victoria de River 1-0 sobre Boca en el Monumental en el encuentro que se dio hace poco más de una semana. Es un futbolista que de a poco va a ir entrando en el plantel y esperemos que más temprano que tarde haga su gran debut en la primera división. Una de las cuestiones de las que se ha hablado también mucho en este último tiempo tiene que ver con la presión que puede llegar a sentir el jugador. Porque si bien es verdad que hay muchos futbolistas que debutan a los 17 años, la realidad es que en el fútbol argentino hay equipos que necesitan tener juveniles que con esa edad tengan rodaje en primera división, porque la realidad es que no tienen suficientes jugadores en el nivel suficiente para estar en la máxima categoría. La realidad es que siempre es mucho más complicado para un chico que tiene pocos partidos en la reserva y que tiene que hacer sí o sí una adaptación lógica a la hora de poner un pie en un partido de la máxima categoría del club.
En el caso del Diablito Echeverri, él mismo dijo que sentía mucha presión, es más, llegó a pedir disculpas luego de un partido de la selección argentina sub-17 después de una derrota por justamente esto, la caída del equipo, algo que está claro que no es necesario para chicos de 17 años, no hay que explicar absolutamente nada, son futbolistas que están dando sus primeros pasos y por eso mismo se habló mucho de esto en relación a lo que podía llegar a ser el debut del Diablito Echeverri y de la presión que podría llegar a sentir teniendo en cuenta todo lo que lo ha rodeado desde que llegó a River por allá en enero del 2017. Tardó tan solo 6 meses en subirse a un avión y ser figura en un torneo infantil del otro lado del mundo. Por eso mismo la realidad es que es un jugador del que todos esperan mucho y si bien es cierto, cuando juegue en la primera seguramente le dé muchas alegrías a los hinchas por su manera de desprenderse dentro del terreno de juego, por su manera de jugar, por todas las virtudes y condiciones que tiene, la verdad es que no va a ser en el primer partido el dueño del equipo. Es muy complicado que eso suceda porque, por ejemplo, hasta el momento Echeverri nunca se ha enfrentado en su carrera a jugadores mayores de 21 años. La realidad es que en reserva ese es el límite normal de edad de alguno de los futbolistas. Puede haber algún caso excepcional de algún jugador que sea mayor que juegue algún que otro partido en la tercera división para recuperarse de alguna lesión después de estar volviendo a las canchas luego de mucho tiempo, pero en general Echeverri todavía no se ha enfrentado a futbolistas experimentados. Por eso mismo tiene que haber una adaptación totalmente lógica, le pasa absolutamente a todos los jugadores y más allá de las condiciones que tiene el futbolista en cuestión, porque es un mediocampista con un despliegue bárbaro, que tiene un 1 contra 1 contra los defensores rivales muy pero muy bueno. De hecho, antes de irse al campeonato sudamericano sub-17 con la selección argentina por la tercera fecha del campeonato de la reserva, River le ganó en condición de visitante 1-0 a Argentinos Juniors y el Diablito Echeverri le marcó un golazo al arquero de Argentinos dejándolo totalmente en el piso, en un tanto que sirvió para la victoria del conjunto dirigido por Marcelo Escudero. Las condiciones son indudables y verdaderamente son impresionantes teniendo en cuenta su edad y de hecho en el sudamericano lo hemos visto metiendo goles de todos los estilos y tanto así que en 9 partidos disputados convirtió 5 tantos y dio 3 asistencias. Es un jugador que hace absolutamente todo bien de mitad de cancha para adelante, pero en la primera división, como dije, los tiempos son más cortos a la hora de pensar. El futbolista tiene que estar todo el tiempo pensando en presionar para recuperar el balón, sobre todo en el Millonario, donde siempre se busca presionar para recuperar la pelota rápidamente y eso es algo que quizás en la reserva no se hace con tanta intensidad. Por eso mismo la adaptación a la primera tiene que ser importante y por eso De Michelis con tan solo 17 años ha decidido que ya se entrene con la primera para ir teniendo ese rodaje necesario que seguramente lo va a necesitar cuando tenga su gran debut en la máxima categoría. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al caso del Diablito Echeverri, todos queremos que debute en primera, todos queremos que la rompa con la camiseta de River y a mi entender todos sabemos que esto va a suceder más temprano que tarde. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Martín de Michelis es su entrenador, que en su momento dirigió en las divisiones inferiores del Bayern Múnich de Alemania, uno de los conjuntos más importantes a nivel mundial, que suele darle muchos futbolistas, por ejemplo, a la selección alemana, y sabe muy bien cómo llevar a los chicos, no tanto en lo que tiene que ver con lo futbolístico, sino más que nada en lo que tiene que ver con lo mental, porque un jugador puede creérsela demasiado, puede quizás sentirse muy preparado a la hora de jugar en primera y a lo mejor en el momento en el cual le toca debutar termina siendo, no digo una gran decepción, pero teniendo en cuenta la presión que siente el futbolista en cuestión, a lo mejor termina siendo menos de lo que podría llegar a ser. Por eso mismo con el Diablito Echeverri, si bien es verdad que no hay que llevarlo de a poco en el sentido de que si está preparado hay que tirarlo a la cancha, la realidad es que lo que tiene que sentir el pibe es que no tiene que ser hoy por hoy la figura del equipo, sino tiene que ser uno más y que de esa manera podrá mostrar absolutamente todas sus condiciones y virtudes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.